Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Hoy tenemos un tema sumamente importante para todos ustedes. Ustedes saben que el derecho de propiedad fundamentalmente se divide en derechos reales y derechos personales. Y los derechos reales, que se llaman derechos reales porque son aquellos que se pueden tocar, se pueden ver y se pueden tocar. Los derechos personales, hay algunos derechos personales que no se pueden ver y no se pueden tocar, como el derecho sobre una obra de arte, que es un derecho que no se puede tocar. Entonces, el derecho de propiedad, a su vez, se divide en derechos reales inmobiliarios y derechos reales mobiliarios. Hoy vamos a hablar específicamente de derechos reales inmobiliarios, pero de un tema sumamente importante. Ustedes saben que regularmente la gente compra un vehículo para transportarse, para comodidad, pero cuando piensa en la familia, piensa en derechos inmobiliarios, es decir, en una casa, en un solar, en una finca, en un terreno, etc. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema, pero de un tema muy importante en la República Dominicana, que es el deslindes. Y para ese tema tenemos a un profesional que es muy ducho en esa área, que es el ingeniero Fernando Michel Delgado, que además de ingeniero civil es agrimensor. Así es que saludo Bernardo, saludo Gerson y saludo ingeniero, bienvenido a nuestro programa. Saludo magistrado, aquí como cada sábado. Encantado y muchas gracias por invitarme a su distinguido programa. A todos los amables televidentes, sean ustedes bienvenidos ya con esta cordial invitación que tenemos hoy, un profesional en la materia obviamente de agrimensura, y aparte de eso también tasador, el hombre es completo, así que no se pierdan todas esas orientaciones diversas que hoy le vamos a llevar a todos. Michel, vamos a entrar ya en materia. Tú sabes que este es un programa de orientaciones, un programa para educar a la gente y para que la gente aprenda algunas cosas importantes. Y este tema del deslinde es un tema sumamente importante y que mucha gente, fundamentalmente el que no es abogado o no es agrimensor, desconoce. Nosotros quisiéramos que tú, de una manera sencilla, de una manera entendible y de una manera práctica, ¿en qué consiste el deslinde de una propiedad inmobiliaria? Excelente pregunta. Con relación al deslinde, el deslinde, como todos sabemos, al igual que el derecho a la propiedad, es algo fundamental para toda persona. El deslinde viene siendo el acto o el procedimiento parcelario en el cual se individualizan los derechos de una propiedad. Cuando decimos individualizar los derechos, significa que adopta una identidad catastral, o sea, que se delimitan los linderos, se sabe el área que posee, además de también que los linderos los podemos delimitar por alambrada, pared, entonces viene siendo eso, delimitar el derecho de propiedad que tiene cada persona. Viene siendo el deslinde. Esas delimitaciones se realizan amparados ya sea en actos de venta, constancias anotadas, básicamente eso, delimitar los derechos de esa persona que provienen tanto de acto de venta como de una constancia anotada. Excelente, Michel. Michel, agregando a eso que has establecido, entonces, la finalidad esencial de hacer un deslinde, ¿cuál es? Bueno, el deslinde básicamente lo que viene es a delimitar la posesión material que tiene cada persona. O sea, cuando una persona deslinda es porque ya realmente ocupa ese espacio, ya sea a través de un acto de venta, ya sea a través de una constancia anotada.
Entonces el deslinde viene a darle ese carácter ya definitivo de que los derechos de esas personas, tanto material, se corresponde con esa ubicación que luego se va a deslindar y básicamente viene siendo eso. Pudiéramos entonces decir, Michelle, primero saludarte, te conozco ampliamente, eres una de las promesas fecundas del ejercicio profesional. Yo que he tenido la oportunidad de ser cliente y de enviarte otros, realmente me siento muy satisfecho y esto no es una payola porque tú has demostrado ser uno de los profesionales en tu área que realmente merecen el epíteto de un profesional no solo capaz, sino responsable. Después de hacer este pequeño preámbulo, quisiera yo decirte, básicamente, tú has dicho lo esencial, pero ¿qué importancia reviste para el conocimiento de nuestros televidentes el hacer un deslinde de una propiedad? Excelente pregunta y muy agradecido con esas felicitaciones. Bueno, surgen muchas cosas como importancia y una de ellas viene siendo que cuando una propiedad está deslindada se puede poner como garantía ante un préstamo. Todos sabemos que muchas personas acceden a la banca privada buscando un préstamo, por lo que muchas veces hay que poner una propiedad en garantía. Si no está deslindada, es muy difícil que un banco le tome como garantía la propiedad. Esa es una de las importancias. Otra sería que nadie puede quitarle un inmueble si ya está deslindado. Si usted hizo su procedimiento de manera correcta, que no fue de una manera fraudulenta, su inmueble queda protegido, porque ya está deslindado, está delimitado, tiene ya un carácter jurídico que nadie puede venir a quitarle su propiedad, independientemente usted esté en el lugar o no. Esos son de los principales, digamos, beneficios de tener una propiedad deslindada. Excelente, excelente. Michelle, para que los amables televidentes que siempre visualizan este programa puedan conocer una pregunta muy inquietante, que sé que todos están ahí, muy a la expectativa de saber. ¿Cómo puede saber una persona si su inmueble está o no está deslindado? Bueno, si la persona posee acto de venta o carta constancia anotada, eso es indicio de que no está deslindada. Esa viene siendo la principal forma de saberlo. Hay otras personas que no tienen ningún documento, pero ya los que no tienen documento recaen en otra categoría. Básicamente, las personas se dan cuenta si tienen actos de venta o carta constancia. De esa manera no está deslindado el inmueble. Excelente, excelente. Bueno, Michelle, pero abundando sobre este interesante tema que se ha puesto muy en boga, porque precisamente cuando hablaba de la importancia, los bancos ahora no te prestan ni un chele si tú no tienes un inmueble con título deslindado. Pero las personas que nos ven se preguntarían, ¿cuáles son los pasos dentro de un procedimiento lógico que como cada acción de derecho debe tener? ¿Cuáles son los pasos? Es decir, ¿qué tiene que hacer un interesado que esté queriendo realizar ese deslinde? Ok, bueno, si el inmueble no tiene ningún problema, o sea, ningún problema legal, ya sea de una litis con un vecino, con un familiar o con otra persona, hay que buscar un agrimensor. Esa es la primera opción. Ya si cae en una litis, un problema judicial, lo más recomendable es que trabajen tanto abogado, agrimensor en conjunto. Pero un paréntesis, Michelle, no cualquier agrimensor, tengo entendido que es un agrimensor autorizado.
Sí, claro, tiene que ser un agrimensor colegiado, no puede ser una persona que no esté colegiada, porque en el mercado de hoy en día hay muchas personas que ejercen la profesión sin tener estudios ni estar registrados. O sea que tienen que tener muchas cuentas las personas a quien buscan, tratar siempre de que sea un agrimensor colegiado. Sí. Seguimos las preguntas. Michelle, hace un momentito tú hablabas de carta constancia o constancia anotada. ¿Se le puede explicar a los amables televidentes en qué consiste una carta constancia o constancia anotada? Sí, claro. La carta constancia es un derecho que no está depurado. Cuando me refiero a depurado, es que no está delimitado. Viene siendo un derecho que existe en una porción bien amplia. La carta constancia, por lo general, es un documento emitido por el órgano competente, en este caso, registro de títulos. Por lo general es de color un poco anaranjado, un poco más o menos como marrón oscuro, básicamente ahí. Pero la carta constancia es un derecho que está en un documento que no está todavía delimitado. Por eso es la importancia de deslindar para el derecho que usted tiene dentro de esa porción grande, llevarlo a la porción suya con sus delimitaciones. No, y además, agregando a esa respuesta que tú has dado, Michelle, que los títulos anteriormente eran unos formularios bien largos, Sí. bien grandes, y ahora el tamaño creo que 8,5 por 13, algo así. Sí, sí. 8,5 por 13, ¿verdad? Sí. Es decir, y aparte de eso vienen con un código de barra. Sí. Es decir, que ya esos formatos, cuando es un título de propiedad, fácilmente se sabe porque ya es un documento mucho más pequeño. Sí, el certificado de título, que es ya cuando se deslinda, hay que establecer el certificado de título y la carta constancia. El certificado de título viene en color azul, tiene ya barras de seguridad, también tiene las matrículas, que los documentos de antes carecían de muchas seguridad en el documento como tal. Pero es así como usted dice, realmente. Así es, Michelle. Otra pregunta muy interesante. Para diferenciar entre un terreno que esté deslindado y no deslindado, ¿cuál podría ser esa diferencia? O sea, ¿qué lo diferencian de cada uno? Ok, bueno, un terreno deslindado es un terreno ya depurado, un terreno que tiene su identidad propia, su designación catastral. Sin embargo, un terreno que no esté deslindado es un terreno que todavía está amparado en acto de venta o en carta constancia. Hay que resaltar también ahí que hay terrenos que no están amparados en ningún derecho registrado. Ya en esos casos, cuando es así, pues entonces se hace otro procedimiento, que no sería el deslinde, sino el saneamiento. Eso es como cuando una persona no tiene documentos, entonces ahí procedería ya lo que es el saneamiento. Bueno, con el permiso tuyo, Michelle, y de los amables televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos. Buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto quién me va a encontrar. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver, buscando visa para un sueño,
vinagre? Jamoneta. Jamón. Salami. Mamá, pues se acabó el salame. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Bueno, estamos de nuevo con ustedes con este tema tan interesante como es el deslinde. Así es que, Gerson, tú tienes una inquietud para el ingeniero Michel, Félix Vargas, perdón, una inquietud para el ingeniero Michel. ¿Cuál es la inquietud que tú tienes? Sí, buenas tardes Mirabal, buenas tardes Gerson, buenas tardes Michel. Michel, luego de una propiedad haber sido deslindada, ¿dicha propiedad aumenta su valor? Claro que sí. La propiedad luego que se deslinda adquiere más valor. Aparte de que adquiere más valor, por lo general, si la quiere vender, las personas se interesan más por dicha propiedad. Es muy común que las personas no quieran comprar una propiedad si no está deslindada. Aparte de que adquiere más valor, también el inmueble es objeto ya de un crédito ante la banca, por lo que en términos general la propiedad adquiere valor y plusvalía luego del deslinde. Así es. Michelle, una pregunta muy interesante. Tú sabes que siempre que se inicia cualquier tipo de proceso, el cliente siempre queda dudoso en saber qué tiempo conlleva un proceso o un procedimiento. ¿Cuál es el tiempo que conlleva hacer un deslinde? Bueno, eso varía, va a depender de la situación jurídica de cada caso. Pero si no hay ninguna litis ni procedimiento que acarree aumentar el tiempo, por lo general en 5 o 6 meses ya la propiedad está deslindada. Si eso es sin que se prolongue ciertas condiciones. Hay casos que se extienden mucho más de ahí, pero eso depende de que ya el inmueble lo envíen para el tribunal, el expediente, quizás haya un inconveniente con los linderos, quizás que haya una inspección cartográfica o que haya un asunto con medio ambiente y haya que pedir una certificación. Pero en términos generales, si no sucede ninguna de las anteriores, en 5 o 6 meses la propiedad está deslindada completamente. Sí, Michelle, continuando con las orientaciones de los deslindes, a nosotros nos gustaría saber, y específicamente a los amables televidentes, si se va a deslindar una propiedad, ¿a qué profesional debemos acudir, Michelle? Bueno, si la propiedad no tiene ningún problema judicial, no hay ninguna litis, hay que buscar un agrimensor. Pero si hay problemas, lo ideal es que el procedimiento se inicie acompañado de un abogado, o sea, que trabajen de la mano tanto el abogado como el agrimensor. Cuando el caso se torna litigioso por diversas razones, ya sea un problema de lindero con un vecino, ya sea un problema que conlleve una determinación de heredero, que no es un problema, sino una situación que se da. Pero si no existe ningún inconveniente, puede arrancar completamente con un agrimensor, o sea, sin necesidad de buscar el abogado. Ya el abogado sería si existe una condición especial. Michelle, esa respuesta tuya es importante y la pregunta de Félix es sumamente importante porque a veces en la práctica la gente, en vez de buscar un agrimensor, busca un topógrafo y el topógrafo no es agrimensor. Es decir, que para hacer un deslinde de una propiedad inmobiliaria, obligatoriamente tiene que ser
un agrimensor, y no solamente que sea agrimensor, sino que esté colegiado también. Sí. Es decir, que tiene que estar inscrito en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, en el CODIA. Es decir, que esa es una condición indispensable. Sí, sí, así es. Michelle, tratando la anterior pregunta, donde abordamos el tiempo promedio que conlleva hacer un deslinde, que ya tú respondiste, si todo está bien, 6 meses, ¿qué documentación exacta necesita una persona que tenga un inmueble para hacer un deslinde? Por lo general se necesita copia de cédula por delante y por detrás de la persona. Si es casada, se necesita la copia de cédula también de su pareja. También se necesita el acto de venta con sus impuestos pagos, si la persona, el derecho de la persona está amparado en acto de venta. Cuando me refiero a que esté con sus impuestos pagos, es que haya pasado por la Dirección General de Impuestos Internos. Si la persona es extranjera, se necesita copia del pasaporte. También hay que anexarle, si es extranjera la persona, una copia del ID. Eso es básicamente lo más fundamental, acompañado, claro está, con el certificado de título. Exacto. Cabe mencionar, Michelle, abordando ese tema, que hay muchas personas quizás que tienen un acto de venta con una fecha bastante hacia atrás, bastante vieja. Es bueno que sepan que hay procesos, llámese proceso de amnistía, que en la DGI esos pagos atrasados, esas moras, se pueden reducir y solamente pagaría el 3%, que es lo que corresponde para el pago de impuestos de transferencia. Claro, claro. Eso es fundamental. Cuando se va a hacer un proceso de deslinde, si el derecho está amparado en acto de venta, tiene la persona que hacer la transferencia ante la DGI del 3% del valor de la propiedad. Claro, ese monto, si el acto es muy viejo, tiene que pagar un dinero bien elevado porque le contemplan tanto intereses como recargos. Aunque la DGI tiene cada cierto tiempo amnistía y le hace un descuento considerable para que las personas puedan regularizar su estado y así puedan deslindar su propiedad. Sí, Michelle, es sumamente importante que los amables televidentes sepan, porque a veces la gente compra un solar, que regularmente son solares, con la finalidad de construir una casita y tienen un acto de venta, pero no han hecho el traspaso de ese derecho de propiedad. Con ese acto de venta, que aunque no se hayan ni pagado los impuestos, ni se haya hecho la transferencia, ¿puede la persona buscar un agrimensor para iniciar un proceso de deslinde? Sí, claro, puede buscarlo y el agrimensor le recomendaría en ese momento que debe de realizar el pago de los impuestos ante la DGI, porque si no se hace, el expediente ante la Dirección General de Mensuras Catastrales no va a proceder el deslinde. Anteriormente, Mensura acogía el expediente y el problema recaía sobre el registro de título, que se topaba con que no habían pagado los impuestos. Pues eso cambió y ya si la persona no ha pagado los impuestos, el expediente no va para ningún lado. O sea que puede llevar el documento así, sin pagar los impuestos, pero se le sugiere que lo pague antes de iniciar. Sí. Michelle, a veces la gente piensa que para deslindar, tú sabes que existe una diferencia entre lo que son los linderos y las colindancias, pero para hacer un deslinde, naturalmente, ustedes, los agrimensores, tienen que notificarle a los colindantes, es decir, a los propietarios que están en los 4 puntos cardinales. Para que ese deslinde sea efectivo, es decir, sea aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, necesariamente los colindantes tienen que dar su aprobación. Bueno, eso sería lo ideal para evitar cualquier conflicto a futuro, pero realmente no es obligatorio que el colindante esté de acuerdo. Si eso se da, esa situación, entonces se pudiera tornar litigioso el caso.
y eso llegaría a una litis, por lo que habría que buscar un abogado. Ese expediente lo mandarían al tribunal competente, pero no es obligatorio que estén de acuerdo los colindantes, pero es recomendable que sí se pongan de acuerdo en el terreno para evitar que eso llegue a estamentos mayores. Lo que quiere decir, Michelle, que de acuerdo a lo que tú, la respuesta que tú has dado, el deslinde podría ser de dos maneras. Un deslinde de manera administrativa, donde sencillamente se emite una resolución ordenándole al registro de título que pida el certificado de título, o mediante una sentencia donde el tribunal sea que ordene el registro de esos derechos. ¿Es así o no es así? Sí, completamente. El tribunal puede ordenar que se registren los derechos, que se individualicen, porque una persona no está obligada a mantenerse de manera indivisa. O sea, una persona tiene derecho a individualizar sus derechos. Por lo que, si esos derechos afectan un colindante, se trata de solucionar en el lugar de los hechos, pero si no se llega a un acuerdo, eso se lleva ante un tribunal y el tribunal pudiera inclusive hacer un descenso y hacer una inspección visual, al igual también que la dirección de mensura pudiera hacer también un descenso y pudieran verificar cuál de los dos vecinos tiene la razón, dice la verdad. Todo eso se puede dar cuando una persona no está de acuerdo con los linderos de la otra persona que está deslindando. Sí, a veces la discusión está, Michelle, que a veces quizás uno de los colindantes piensan que sus derechos están siendo afectados y a veces en la práctica no es así, sino que realmente se está, porque el deslinde, de acuerdo a la resolución 355, y tú naturalmente sabes más que yo de eso, establece que la delimitación puede ser mediante malla, mediante alambres, mediante pared, y cuando el terreno está delimitado físicamente, solamente se puede deslindar lo que está delimitado, independientemente de lo que diga el documento. Claro, es así, tal cual usted dice. Se puede deslindar todo lo que esté delimitado, siempre y cuando el derecho no sobrepase un 5% del derecho que tiene la persona registrada. Eso sí se aumenta. Sí se aumenta, pero si se disminuye, no. No, si se disminuye, no. Quedaría todo bien. Si el derecho que se está deslindando queda por debajo del derecho que está, ya sea en acto de venta o en carta constancia, si queda por debajo no hay problema. El problema Michelle, vendría si pasa por encima. Discúlpame que te interrumpa. Si se disminuye los derechos en función de lo que dice el documento, ¿no tiene el propietario que dar su autorización de que esos derechos se les rebajen? ¿O no? Si se le disminuyen... ¿Tiene que dar una autorización aceptando esa disminución? Ok. Si la persona que está deslindando y cuando le está practicando el deslinde, el área de derecho de él excede más del derecho que tiene contratado en un acto de venta, por ejemplo, y la persona que le vendió a esa persona en el pasado le aumenta ya sea un 1%, un 2%, un 3%, sin pasar el 5%, hay veces que se le exige que el vendedor original le firme una carta de conformidad de que aunque se excedió de lo que esa persona le vendió, él está conforme con ese deslinde, aunque se exceda un 2%, un 3%, él acepta ese deslinde tal cual, aunque esté excedido. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa con el permiso tuyo, Michelle, y de los amables televidentes, y regresamos de inmediato.
¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta. Jamón. Salami. Mamá, pues se acabó el salame. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con un tema sumamente importante, como es el deslinde de la propiedad inmobiliaria. Y acompañado del ingeniero Michel, que nos ha dado muchísimas orientaciones, tanto a ustedes, amables televidentes, como a nosotros. Así que, Bernardo, tú tienes una inquietud para el ingeniero Michel. Claro, este ha sido un momento grandilocuente, porque estos son temas que realmente contribuyen a lo que es nuestro programa Orientaciones Diversas. Nosotros estamos agotando toda una agenda infinita de temas, pero contar con interlocutores tan válidos y tan bien preparados como Michel nos hace sentir muy bien. Sin más que agregar, a mí se me ocurre, Michel, cuestionarte en el sentido de que hemos dicho una serie de cosas, pero nada es gratis, todo tiene un costo. Y me atrevo a preguntar para la edificación de quienes ya te van a contratar para un deslinde, ¿qué implica en materia de costo el llevar a cabo esta operación tan interesante dentro de los derechos inmobiliarios, el deslinde? Excelente pregunta. Por lo general me la realizan a diario, varias veces. Eso va a variar mucho, va a depender de muchos factores. Uno de ellos es la distancia donde se encuentra el inmueble. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Otro factor sería el área del inmueble. O sea, no es lo mismo deslindar un solar que deslindar una finca de 1000 tareas. Esas dos situaciones son fundamentales. La otra sería que la propiedad, si le atraviesa, digamos, un río por el medio, que se divida en 2 o 3 porciones, porque a veces tenemos una propiedad que queda dividida por ciertos factores, eso encarece aún más. También si el inmueble está traspasado, o sea, si los derechos están fundamentados en acto de venta, porque habría que hacer el traspaso, o si están en carta constancia. Pero en el mejor de los casos, si tenemos un solar, digamos, cercano al lugar donde el agrimensor radica, y no hay ningún problema técnico legal, en promedio se anda cobrando 50, 60, ese es el promedio que andaría rondando un Cuando deslindo. es un solar. Cuando es un solar, claro está. Ya si es una finca, por lo general los agrimensores cobran
en base a la cantidad de tareas, tomando en cuenta la distancia de donde está la finca. Pero cuando es un solar cercano a donde vive el agrimensor, anda rondando 50, 55, 60 mil pesos aproximadamente. Ese sería el costo estimado. Claro, también depende, en otra parte, del agrimensor que sea. Hay agrimensores que cobran un poco más que otros y otros cobran un poco menos que otros. Sí, agregando algo a esa respuesta que tú has dado, Michelle, con la salvedad de que los amables televidentes sepan que cuando deslindan una propiedad, eso no es un gasto, sino que eso es una inversión. Porque como tú dijiste a una inquietud del licenciado Félix Vargas, de que la propiedad aumenta de valor, naturalmente es una inversión que se hace. Es decir, que cuando alguien tiene un solar que no está deslindado, el costo es mucho menor que cuando invierte 50 o 60 mil pesos para deslindarlo, porque la propiedad adquiere mucho más valor y aparte de que adquiere mucho más valor, es mucho más fácil para venderlo, porque ya nadie está comprando un terreno que no esté deslindado y ninguna institución bancaria está prestando si no está deslindado. Claro que sí, así mismo es. Por lo general, yo he puesto en venta 2 propiedades diferentes con características similares en venta. Uno está deslindado y el otro no tiene documentos, o sea, tiene actos de venta, pero sin deslindar. Y por lo general, el que está sin deslindar no se vende. Se puede vender, pero se hace muy difícil que alguien se lo compre. Sin embargo, el que está deslindado es más rápido, más fácil que se lo puedan comprar. Y no solamente eso, Michelle, que cuando se solicita una certificación del estado jurídico del inmueble en el Departamento de Registro de Títulos, cuando cuando el inmueble está deslindado, inmediatamente te dan una certificación diciendo cuál es el estado jurídico de ese inmueble. Ahora, cuando no está deslindado, es un problema, que a veces duran 3 y 4 meses para darte una certificación, porque no es lo mismo una certificación de un terreno deslindado a una certificación que te han parado en una constancia notada. Sí. Es así, ¿verdad, Michelle? Es así. Cuando uno pide un estado jurídico de un terreno deslindado, con su designación catastral propia. ¿Se puede hacer hasta por internet? Sí, claro, por internet. La certificación llega automáticamente el mismo día. A veces dura de un día para otro, pero por lo general llega el mismo día. Sin embargo, cuando el derecho está amparado en carta constancia, a veces dura mucho, dura hasta 1 mes, 2 meses y hasta más. Porque el derecho, aunque está ahí, se toma más tiempo, porque a veces no está depurado, o sea, no está depurado, está un poco confuso y los registradores de títulos se toman más tiempo de depurar ese derecho. Así es, así es. Michelle, hemos hablado que obligatoriamente para hacer un deslinde es necesario y obligatorio contratar los servicios de un agrimensor. Ahora bien, ¿es necesario contratar los servicios de un profesional del derecho, un abogado? Bueno, el abogado y el agrimensor tienen siempre que trabajar de la mano. Eso es como ingeniero civil y arquitecto. En otros renglones también, maestros constructores con los ingenieros y los arquitectos. Siempre hay que tener un abogado para cualquier situación que se presente, si el caso se está tornando litigioso, porque cuando se inicia un proceso de deslinde, es un camino que hay que recorrer de varios meses y en ese camino pueden surgir muchas situaciones. Una de ellas puede ser que el vecino esté inconforme, que hay un problema ya sea con una persona ajena al lugar. Entonces, si se torna litigioso, hay que contar con un abogado. De lo contrario, si el caso no tiene ninguna implicación, ningún problema, si es algo administrativo, en ese caso no habría que buscar un abogado. De lo contrario, sí, habría que buscarlo. Michelle, por mi experiencia, yo creo y les recomiendo a los amables televidentes que cualquier persona que esté interesado en deslindar una propiedad
que primero busque un abogado, porque el abogado es la persona que va a encarrilar eso por buen camino, buscando un agrimensor naturalmente, pero lo mejor es estar asesorado legalmente, porque se presentan muchas situaciones que después el cliente o la persona que está interesada en deslindar, que no sabía que se iban a presentar esas situaciones, y cuando viene a ver, la cosa le sale peor o le sale más caro. Es decir, que aunque haya que pagar algo más buscando un abogado, yo preferiría que se busque primero un abogado, que ese abogado entonces busque un agrimensor. Como hacemos nosotros regularmente contigo, Sí, Michelle, que cuando una persona está interesada en hacer un trabajo de eso, de mensura, deslinde, subdivisión, refundición, saneamiento, naturalmente te buscamos a ti, pero ya la persona contrata con nosotros. Y nosotros somos los que le damos el asesoramiento legal. Porque si el agrimensor no es abogado, entonces a veces el agrimensor no encuentra qué hacer. Porque el agrimensor, por muy buen agrimensor que sea, solamente conoce los aspectos técnicos de mensura, pero no conoce los aspectos legales de la materia inmobiliaria. Yo creo que es mejor que sea a través de un abogado. Bueno, estamos diciendo que zapatero a tu zapato, porque como muy bien señala, y quiero secundar la postura del magistrado Leonardo Mirabal Vargas, debe primero ser el abogado, porque acuérdense que la palabra que ha estado en juego aquí es el derecho. Es un derecho. Cuando se deslinda, se está precisamente tratando de individualizar ese derecho, y si se está tratando de individualizar es porque está dentro de una masa más universal, sí. Y casi siempre eso deriva en que pudieran existir puntos de vista y hasta situaciones conflictivas que solamente se pueden dirimir a la luz del derecho, que no es del alcance técnico del agrimensor que maneja asuntos de medida, posicionamiento y otras cosas. En ese sentido, por último, quiero preguntar, Michelle, para dejar completo este panel, si es necesario que el propietario esté ocupando la propiedad para llevar a cabo el deslinde. Claro que sí, eso es fundamental. Sin ocupación no hay deslinde. O sea, una persona tiene que ocupar realmente el inmueble para poder deslindarlo. Si no lo ocupa, no se puede deslindar. Básicamente. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos con ustedes. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure, que eso lo resuelvo yo. En la ganadera
ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Bueno, estamos de nuevo con ustedes, amables televidentes, y como les decía en un principio, que este es un tema sumamente interesante, un tema de mucha actualidad y que la gente regularmente desconoce, y estamos cumpliendo con la finalidad de este programa, que es orientarlo y llevar educación a los hogares dominicanos. Gerson, tú tienes una inquietud para el ingeniero Michel. Sí, así es. Michel, para que los amables televidentes queden con un concepto claro, ¿cuál es la diferencia entre un certificado de título, una constancia anotada y una carta constancia? Bueno, el certificado de título es ya un documento que ya tiene su derecho depurado, que tiene su identidad propia, tiene su designación catastral. Es un documento ya con todas las garantías jurídicas, técnico-jurídicas. Sin embargo, la carta constancia o constancia anotada, que es lo mismo, es un documento que significa tener un derecho dentro de una porción bien amplia, pero que aún no se ha depurado el derecho. Por eso la importancia de deslindar su propiedad. Básicamente eso sería entre una y otra. Michel, agregando algo más a esa respuesta que es correcta, la que tú has dado, tenemos que decirle a los amables televidentes que el término carta constancia viene porque tenemos una ley del año de 1947, teníamos una ley del año de 1947 que fue sustituida por una ley en el año 2005 que entró en vigencia en el año 2007, que es la ley 108-05. Entonces, creo que el artículo 84 de esa ley establecía que cuando una persona tenía un derecho de propiedad sobre una parcela, podía vender porciones de esa parcela y que cuando vendiera 3 porciones, el registrador de título tenía que retener el título. Entonces, a los adquirientes de esas porciones se le daba una carta. El registrador de título hacía una carta diciendo que esa persona había adquirido tantos metros o tal cantidad de terreno en esa parcela, y de ahí es que viene la palabra carta constancia, porque originalmente era una carta. ¿Qué pasó con esos formularios donde se hacían esas cartas? Que era un formulario, que se agotaron y entonces comenzaron a darse títulos y arriba se le ponía constancia anotada, porque realmente lo que se hace en los libros de registro de títulos es una anotación donde se hace contar que el derecho de propiedad que esa persona, suponiendo que tenía 10.000 metros y vendió 1.000 metros, ya nada más le quedan 9.000 metros. Y entonces hay que buscar un agrimensor para hacer una subdivisión para que le salga un título al que compró los 1.000 y el resto 9.000. Pero ¿qué pasó? Bueno, que los registradores de títulos nunca retuvieron los títulos y eso se hizo una práctica a nivel nacional, fundamentalmente en las provincias más desarrolladas como Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, donde una parcela que tenía 1.000 tareas, que quedaba cerca de la ciudad, se fue urbanizando y resulta que habían 1.000 constancias anotadas. Y ya el propietario ni siquiera era dueño de eso, ya el propietario había dispuesto de la totalidad. Y aún disponiendo de la totalidad, se seguían pidiendo constancia anotada. Es decir, que se pedían constancia anotada de derechos que ya no existían. Y se lo digo porque yo tuve la experiencia de conocer casos de esa naturaleza donde ya no había derechos. Es decir, que se metían constancias anotadas que no tenían ningún valor. Eso es como el peso que no está soportado en oro, que entonces se convierte en un peso inorgánico. O sea, que eso es una constancia anotada inorgánica.
Entonces, de ahí es que viene el término de constancia anotada y carta constancia, que como tú dijiste, realmente se trata del mismo documento. Michelle, yo quisiera que, aunque tú hace un momentito diste una respuesta sobre eso, de que una persona, por ejemplo, tiene una constancia anotada que dice que tiene 100 metros, por ejemplo, para que sea más práctico y que los televidentes puedan entender. Y se va a deslindar que se le puede aumentar un 5% de acuerdo al reglamento, que en este caso, si tiene 100 metros, podría deslindarse 105 metros, que es el 5%. Sí. ¿Eso no traería algunas consecuencias posterior para las personas que no han deslindado? Bueno, realmente en lo práctico eso no trae ningún problema, siempre y cuando todo esté ya individualizado, o sea, esté materializado el inmueble a deslindar, porque muchas veces eso se da, si es de buena fe, claro está, a la hora de trancar el inmueble, que muchas veces ponen el bloc un poquito más hacia afuera o la malla un chin más hacia atrás. Entonces, al momento de que se hace el levantamiento topográfico, arroja una cantidad X mayor, pero por lo general, si es de buena fe, no trae problema. Traería problemas si se hizo de mala fe, pero es aceptable el 5% por ley, si está materializado. Michelle, otra inquietud que yo tengo es, por ejemplo, en la ciudad, que yo veo a veces que las personas están ocupando las aceras por donde deben caminar los transeúntes. Sí. Cuando se está deslindando un solar en la ciudad, no hay que dejar ese espacio libre que esté fuera del título. Sí, hay que dejar esa área fuera del título, porque esa es un área que debe de permanecerle, debe de estar tanto a la acera como al contén, se debe de dejar fuera completamente. Ok, Michelle, hablando del tema del 5%, que específicamente lo encontramos en el reglamento, en el artículo 13, el reglamento actual y el reglamento ahora nuevo que va a entrar en vigencia. Ese 5% lo que quiere decir es que si una persona en título, por ejemplo, tiene 100 metros, pero en ocupación tiene 105, ¿puede deslindar entonces 105 metros? ¿Eso es lo que quiere decir? Claro que sí, claro que sí. Si tiene 105 en ocupación, puede hacerlo. Bueno, Michelle, hemos llegado al final de este programa tan interesante. Nos gustaría que tú le digas a los amables televidentes dónde pueden contactarte, dónde está tu estudio profesional. Así es que puedes decirle a los amables televidentes para que ellos, si están interesados en hacer un trabajo técnico de mesura, y es bueno aclarar, Michelle, que no solamente deslinde, sino que también hay deslinde, subdivisión, refundición, constitución de condominio, porque también para un condominio hay que buscar un agrimensor. Así es que para que a los amables clientes le diga dónde pueden tener contacto contigo. Bueno, estamos ubicados en la Plaza Milton, tercer nivel, módulo 301, eso es en la Estrella Sadalá, aquí en Santiago. Podemos hacer cualquier tipo de trabajo, el teléfono es 829-619-5652 y estamos a la orden para cualquier tipo de trabajo. No solamente eso, Michelle, que también mucha gente piensa que los agrimensores nada más trabajan midiendo, y también no es así. Es decir, que también cuando una persona va a construir y va a hacer cualquier tipo de obra, tiene que buscar un agrimensor. Bueno, amables televidentes, lamentamos mucho que un tema tan interesante para todos ustedes por el tiempo se agota y hemos llegado al final de su programa Orientaciones Diversas. Lo esperamos en la próxima entrega. Bueno, saludos.